a esta mañana y que todos estemos ahí súper conectados, contentos y felices de este día. Y pues vamos a tocar un tema muy importante para todos y espero que este tema les favorezca en muchos campos porque es una de las cosas que está viviendo el mundo entero actualmente como otra pandemia y tenemos que tener información para poder ayudar a muchas personas en este campo. Entonces, sin más, nuestro tema del día de hoy es el CBD y su contribución en el manejo de la depresión. Algo muy, muy, muy importante para nosotros y que debemos entender exactamente qué es la depresión, porque yo creo que si no les ha pasado, hay mucha gente que ven a alguien triste y inmediatamente, ¿qué es lo que dicen? Ay, está deprimido. Pero en la realidad, solo estar triste es estar deprimido. Hay muchos factores que tenemos que comprender y entender para identificar que realmente sea una depresión y no simplemente un estado de ánimo, como lo es la tristeza. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia y vamos a ver qué es exactamente la depresión. La depresión está incluido dentro de la parte de los trastornos mentales caracterizados fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y de sentimientos, ok, sí, de tristeza, pero también no solo la tristeza, sino que hay alteraciones en el comportamiento, por ejemplo, que tienen las personas, todo lo que es su grado de actividad, de una persona que se mantiene haciendo muchas cosas y de un momento a otro se aparta de todo, no tiene ganas de nada. Entonces empezamos a ver que hay cambios en lo que normalmente la persona hacía y también del pensamiento. Hay personas donde ya no responden a las cosas de una buena forma, a la hora de la toma de decisiones se les complica muchísimo. Entonces esto es una parte muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La depresión en realidad se volvió una de las causas principales de atención primaria en los centros de salud, clínicas, en diferentes lugares y partes del mundo. O sea, básicamente la depresión ha venido a ser un punto indispensable en atención médica a nivel mundial. Es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Entonces, la depresión consigo lleva un montón de circunstancias y situaciones que están haciendo que las personas entren en situaciones y estados de ánimo bastante complicados. Pasa una cosita para nosotras las mujeres, señal de alarma. No es que a los hombres no les pase, ¿verdad? Pero hay una mayor incidencia de casos en mujeres. Normalmente las mujeres manejamos una cantidad grande de actividad, de estrés, por el control, digamos, de todas las cosas que se llevan, casa, hijos, el esposo, el trabajo. O sea, hay diferentes actividades que hacen que a causa de tantas cosas las mujeres tengamos más incidencia en cuanto a la depresión. Actualmente, hace años atrás no se veía tanto, pero actualmente se está dando mucho la depresión en personas menores de 45 años. Los adolescentes actualmente están recibiendo muchísima información por el cambio de vida que hemos tenido. Y entonces se da mucho esta parte de que se ha empezado a tener muchos problemas emocionales a nivel de ese tipo de población. Miren este detalle. La depresión es uno de los trastornos mentales más frecuentes. Hay alrededor de 322 millones de personas en el mundo que padecen de depresión. En las últimas estadísticas, no contemos lo que puede haber avanzado, porque estos son datos del 2021, y lo que puede haber avanzado durante todo este tiempo y cómo ha ido creciendo esa incidencia de problemas emocionales. La depresión aparece en cualquier etapa de la vida, niños, adolescentes, adultos mayores, no hay excepción. A cualquier edad puede suceder. La depresión es frecuente
en la mayor parte de la población y hay un 3,8% de esa población afectada. 5% de adultos y un 5,7% en adultos de más de 60 años. Los puntos que estamos viendo más drásticos son eh, parte de las personas jóvenes y después de los 60 años cuando ya eres adulto mayor, porque usualmente entra el proceso de jubilación. En muchos de los casos, las personas ya no tienen otra actividad que hacer, no se buscan un plan de jubilación y de actividad después de esta etapa y entonces decaen a nivel emocional. Cada año se suicidan más de 800,000 personas. O sea, que estamos hablando que el suicidio forma parte de los problemas a nivel de salud más grandes que hay en el mundo. Es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, o sea, de las personas muy jóvenes. La parte de los suicidios, bueno, que en algunos casos podemos darnos cuenta por medio de las noticias o de los medios de comunicación en algún momento de cada país o de lo que nosotros sabemos porque nos han contado y de lo que no sabemos que está detrás de muchas personas que también han hecho intento de suicidio, no se ha llegado a su causa completamente, no ha muerto la persona, pero sí han habido los intentos. Entonces, todavía ese número se hace muchísimo más grande. Aquí un poquitito de información donde ustedes pueden ver la parte de la población a nivel latinoamericano, en cómo están las estadísticas en cuanto al porcentaje de depresión a nivel de Latinoamérica. El primer país es Brasil, el menor es Guatemala, más sin embargo el porcentaje es bastante alto. Acordémonos también que todo va en relación a la cantidad de población de cada país, pero esto hace de que veamos porcentajes muy grandes de personas con depresión en el mundo entero y en este caso en Latinoamérica, que hace que nos demos cuenta que es un problema muy, muy, muy importante que debemos ver. La gente ha dejado su salud mental muy aparte. En muchos casos les comento yo a las personas, vea, si a nivel de salud física las personas ven la salud física como algo ya paliativo, cuando ya hay una enfermedad que buscan ya porque surgió un problema, una patología directamente relacionada con su persona. En otros casos, la parte de salud mental todavía se deja más retraída, más aparte. La salud física ya vas cuando estás enfermo y no lo ves como preventivo. A veces cuesta mucho más ver la parte de la salud mental como algo preventivo y debería ser la primera condición que deberíamos tener como prevención, porque si estamos bien de nuestra salud mental, vamos a estar probablemente muy bien de nuestra salud física, porque todo está relacionado. Entonces, la importancia de que podamos entender que debemos darle esa prioridad a nuestra salud mental. Bueno, aquí ustedes ven, las mujeres lo sufren más, un 5,1%, en los hombres a un 3,6%, más sin embargo, hay una cantidad bastante elevada también de hombres que padecen de depresión. Miren el costo de trabajar toda esta parte de la salud mental. Más o menos se gasta $1 billón al año a nivel de enfermedades mentales. Entonces, si podemos ver, son cifras bastante grandes donde vemos que definitivamente tenemos que darle prioridad a estos temas. Esta es la parte a nivel latinoamericano de suicidios. Como ustedes pueden ver, dice la media regional de América es de 9,8 suicidios por cada 100,000 habitantes.
Los países con más suicidios, Bolivia, Uruguay, Argentina y Cuba, con menos Guatemala, Venezuela, Honduras y México. Sin embargo, los puntos son bastante grandes. La media europea es de 15,4. Esto significa que en Bolivia y Uruguay hay más suicidios que el promedio europeo. O sea, imagínense la cantidad en la que hemos aumentado la cuestión de los suicidios, relacionados en la mayor parte de los casos a depresiones mayores. Ok, vamos a ver. Ya después de que vemos todas estas estadísticas y a veces nos asustamos un poquito, ¿verdad? De la situación en la que estamos viviendo, porque muchas personas que vemos en la calle, que conversamos con ellas, tal vez están padeciendo de algún problema de depresión y no nos damos cuenta. Hay una depresión en donde las personas más bien sonríen mucho. Esas típicas personas que ustedes encuentran que se ríen por todo. Y ojo, no tiene que ver con el positivismo, porque es genial que seamos súper positivos y genial que tratemos de ver la parte buena de las situaciones que se nos puedan presentar en algún momento negativas en nuestra vida diaria, porque a todos nos va a pasar. Son situaciones de la vida. Sin embargo, hay personas que a pesar de sus problemas de depresión, manejan una euforia bastante grande y uno diría, uy, qué personas más felices. Y en la realidad, lo que están cargando es una depresión muy grande. Entonces, a veces podemos estar compartiendo con personas que padezcan esta condición y no nos damos cuenta porque solo lo enfocamos a la tristeza. Pero, ¿qué síntomas podemos encontrar? Estado de ánimo irritable o bajo, personas que se ven demasiado decaídas, apáticas, y a veces está relacionado también con la parte del enojo, de la ira, de la irritabilidad por completo. Sentimientos de vacío o de tristeza, de que a pesar de tener a muchas personas a su alrededor o en algunos momentos hasta tener el apoyo de los demás, la persona se sigue sintiendo vacía y sin ánimo, sin ganas de verle nada bueno a la vida. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Personas que duermen muchísimo, más de la cantidad normal de horas, de 7 a 8 horas al día. Y personas que ya tienen una dificultad completa, el que hay insomnio y no hay un sueño reparador. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. En estos casos hay muchas personas que ingieren demasiado alimento, entonces empieza un exceso de peso. Y en otros casos, hay personas que definitivamente más bien se les quita el apetito, no comen nada y empiezan con una pérdida de peso bastante grande. Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa. O sea, ya se menosprecian 100%. No se sienten útiles y todo lo que sucede a su alrededor es una manera de culpabilizarse o decir que ellos son los responsables. Dolores o malestares como el dolor de cabeza, los cólicos, problemas digestivos. Vean, es casi seguro que las personas que tienen situaciones de depresión van a tener condiciones a nivel estomacal. Eh, Gastritis, colitis, estreñimientos, diarreas, alteraciones digestivas, varios factores que pueden estar directamente relacionados. Cansancio o falta de energía, completamente ya no tienen ganas de hacer su rutina ni sus actividades diarias. Dificultad para concentrarse, prácticamente en cualquier actividad que realicen no se pueden lograr concentrar. Movimientos lentos o movimientos muy rápidos, la persona se vuelve demasiado pausada o en muchos aspectos a veces son súper aceleradas y no ya que lo traigan de su parte, de que tengan que sean muy activos, sino que realmente la actividad y el aceleramiento de la persona es muy constante. Hay inactividad y retraimiento en actividades usuales. Por ejemplo, si usted se dedicaba a hacer ejercicio, pues ya deja de empezarlo a hacer. Si se enfocaba en ciertas actividades diarias generales, ya no tiene ganas. Hasta el hecho de salir a trabajar o de hacer compras, ya no hay esas ganas o ese aspecto de poderlo realizar.
Sentimientos de desesperanza y abandono relacionados exactamente por lo mismo. Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, ganas de no vivir, sensación de que no merecen estar en este mundo y en algunos casos ni siquiera lo expresan. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de ver personas que ya dejan por completo de hacer lo que usualmente era parte de sus rutinas o de su vida diaria. Pérdida del placer de actividades que antes les gustaban, lo que les decía ahorita. Ok, esos son algunos síntomas. Bueno, también otro de los síntomas que es importante son personas que empiezan a consumir algunas sustancias y se vuelven vicios como el alcohol, las drogas. Entonces es importante tener esto en cuenta. Hay varios tipos de depresión. La depresión no solo es una. Este, Hay diferentes condiciones en las que pueden haber situaciones depresivas, como lo es la depresión mayor, que esa es la causa principal. La persona tiene todos estos síntomas que les comentaba en un grado bastante elevado que es fácil de visualizar. Hay depresión postparto después de un embarazo. La melancolía, que es una forma de depresión donde la persona comienza a moverse más lento. Ese es como el signo distintivo de este tipo de depresión. El trastorno distímico, que la distimia es similar a la depresión mayor, pero es un poco menos severa y los síntomas duran más tiempo y puede ser pues, en ciertas etapas de su vida. Trastorno ciclotímico, que está directamente relacionado con problemas del humor, de los cambios de comportamiento, no tan drástico como el bipolar, pero sí hay cambios de comportamiento. Son un poco menos severos, pero sí se nota, por ejemplo, está triste, en el mismo día estuvo triste, se enojó y luego sonrió, o sea, hay muchos cambios durante el día. Trastorno afectivo estacional. Se da por ciertas épocas del año y normalmente en las personas se da más en la parte o durante el invierno. El sol nos ayuda ahí con la vitamina, creo, y esto nos favorece también a estar un poquito mejor a nivel emocional. Sin embargo, en la parte del invierno, pues da la tendencia de que los problemas emocionales se puedan dar mucho más. Trastorno bipolar, ese sí es un cambio extremo de humor directamente, pasar del enojo a la felicidad, de la tristeza a la felicidad o de la ira a la apatía, o sea, cambios completamente bruscos de estado de ánimo y de comportamiento. Y está la depresión psicótica, que esta ya tiene que ver con que la persona tiene problemas a nivel del contacto con la realidad. Entonces ya pueden haber alucinaciones y hasta delirios por una depresión. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Cosas que las que se pueden tratar eh, y que se pueden dar, factores genéticos, factores biológicos, factores psicológicos, ambientales, socioculturales, o sea, todo lo que nos rodea a una persona integral puede ser un factor detonante en donde no nos esté yendo bien o que haya una condición congénita y entonces nos deprimimos más fácilmente. Por eso es tan importante saber de nosotros hacia atrás cuáles son las condiciones a nivel de salud mental, saber nuestra genética, saber nuestra herencia familiar, porque eso puede determinar que nosotros sepamos si somos más propensos a tener alguna condición emocional y cuidarnos más. No necesariamente porque esté en nuestra genética es que nos va a dar de fijo, no, pero si nosotros lo sabemos, podemos con mucha más razón ser preventivos para que no vaya a suceder en alguna etapa de nuestra vida. En muchos casos la depresión puede venir relacionada con abuso de sustancias, con el estrés crónico, por el duelo, por efectos secundarios de medicamentos. Eso es muy importante, por enfermedades y por deficiencias nutricionales. A veces la falta de alguna vitamina puede estarnos favoreciendo a que tengamos alguna condición de depresión. Y también puede ser lógicamente por algún hecho traumático negativo que haya un impacto directamente emocional o alguna consecuencia física en nosotros. A nivel cerebral, la depresión se relaciona con niveles bajos
de los neurotransmisores como son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estos tres, si están en un nivel bajo, van a hacer que nuestro estado anímico cambie y que podamos entrar en un problema de depresión. Los fármacos, como dicen en algunos casos que les dan a las personas, pueden ayudar, pero tenemos que tener en cuenta que todos tienen un efecto secundario. Entonces, nos ayudan en algo, pero nos provocan circunstancias, situaciones que posterior vamos a tener. Entonces, ese es el tema a nivel de la cuestión de los fármacos. Y es indispensable, lógicamente, de acuerdo al grado y a la situación que se está trabajando con una persona que tenga pues problemas emocionales, la terapia psicológica para que la persona se sienta mejor. Ok, entonces, ¿en qué nos va a ayudar el CBD para la depresión? Y esta es la parte más importante porque, ok, tenemos todo, ya sabemos todo lo que nos pasa, pero ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ello? Y realmente nos favorecen estos maravillosos productos en la depresión. Pues sí, vamos a entrar en tema primero para que las personas que tenemos acá en la sala y no entienden exactamente qué es el CBD lo comprendan. El CBD significa cannabidiol. Es uno de los aproximadamente 60 compuestos diferentes conocidos como cannabinoides. Ok. Son compuestos que nosotros tenemos, que tienen la planta, disculpen, del cannabis y que va a interactuar en el sistema endocannabinoide, que es el que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Y que va a ayudar a que nuestro cuerpo se regule y que muchas de las cosas que hay dentro de él puedan establecerse de manera más correcta y que logremos superar algunas condiciones a nivel físico o a nivel mental. Él ayuda en muchos receptores y hormonas que se van regulando en nuestro cuerpo y un caso muy importante para que lo tengamos en cuenta en esta parte de la depresión es la neuroactivación, que tiene que ver con los procesos de la sinapsis en nuestro cerebro, donde están las neuronas. Y estos están relacionados con los niveles de hambre o de función sexual en las personas. El CBD también tiene otro componente que es la parte de lo del THC, que es la parte psicoactiva, la parte recreativa, más sin embargo, el cannabis, perdón, más sin embargo el CBD por sí solo no es el responsable, o sea, él no tiene la parte psicoactiva. La parte psicoactiva lo tiene el THC. Entonces, la planta del cannabis tiene los dos compuestos separados. El CBD, que es la parte medicinal y la que ayuda en el problema, y el THC, que es la parte psicoactiva y que esto es lo que se le extrae a la planta para que solo nos quede la parte principal que necesitamos en nuestro cuerpo, que es el CBD, que es la parte medicinal. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es la que nos ayuda a aliviar muchos de los síntomas de la depresión y de la cognición en nuestro cerebro. La depresión y el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide está directamente relacionado con nuestro sistema fisiológico, con el equilibrio del organismo y regula muchísimo los mecanismos de estrés, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, ayuda en todos los aspectos. Entonces, a nivel fisiológico, el sistema endocannabinoide interactúa con diferentes neurotransmisores. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije tres de ellos que están relacionados con que las personas padezcan de depresión? Entonces, estos son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Tenemos otros neurotransmisores, pero estos están relacionados directamente con esta parte de la depresión. Y los receptores CB1 y CB2 están relacionados en algunas áreas de nuestro cerebro que al poder reactivarse de una manera positiva y regularse, vamos a lograr que estos neurotransmisores se puedan dar de función de una neurona a la otra de mejor manera y lograr que haya un equilibrio mayor en la parte de las emociones. También está presente en el sistema nervioso central y en el 5-HT1A, que es el receptor de la serotonina. Véanlo aquí en una imagen.
en qué se relaciona cada uno. El receptor de la dopamina es el que regula la dopamina, el neurotransmisor regula la motivación y los sentimientos de recompensa. Y el receptor de la serotonina es el que regula el sueño, el apetito, la percepción del dolor y del estado de ánimo. Entonces miren cómo uno de estos neurotransmisores, si está bajo y no está regulado, miren en las áreas en las que probablemente vamos a tener un descontrol. El CBD y la depresión se relaciona directamente con la estimulación de que este producto entre a nuestro cuerpo y pueda los receptores CB1 y CB2 activarse y regular este tipo de neurotransmisores. Véanlo ahí, más claro en la imagen, donde el CB1 está directamente en todas las áreas de nuestro cerebro, todas completas. Y el CB1 y CB2 están presentes en el tronco encefálico. Eso quiere decir que tenemos los dos en todo nuestro cerebro. Al ayudar a regular todas las áreas del cerebro, vamos a tener un mejor control mental y emocional. Aquí ustedes pueden ver, vean esta imagen, esto que ustedes ven acá en el centro de una neurona y la otra, porque estas son dos neuronas en el proceso de sinapsis, hace que esta parte de acá que ustedes ven, que les estoy señalando con la flechita, sea la parte de la neurotransmisión o de los neurotransmisores para que vayan pasando de una neurona a la otra de una manera correcta. Por eso, al nosotros tener el sistema endocannabinoide, entran estos a nuestro cuerpo cuando consumimos el CBD, abren la llavecita de la neurona emisora para que la neurona receptora reciba ahora sí el producto directamente y pueda regularlo para que ya haya una función más completa de una neurona a la otra. ¿Ok? Vamos a hacer que la neurona emisora, que es la presináptica, reciba la información de una manera correcta a la neurona postsináptica, que es la receptora. Entonces, eso es como abrir un candado. La llavecita la tenemos afuera, la incluimos dentro del candado, la abrimos y eso va a hacer que nosotros podamos tener una función neuronal de mayor capacidad y así lograr que todo eso que vamos perdiendo con el tiempo, con la edad y en algunos casos cuando no hay un buen estilo de vida y no nos hemos cuidado de manera correcta, y todo eso que se empieza a perder se vaya regulando poco a poco y logremos que haya una mejor función a nivel neuronal, que esas neuronas se recubran y que podamos tener mejor función en los neurotransmisores para que tengamos mejores condiciones. Ok. ¿En qué podría ayudar entonces el CBD en la depresión? En la regulación de esos neurotransmisores, los tres que vimos anteriormente. Y también en qué? En facilitar el mantenimiento del equilibrio psicofísico, la gestión de la reducción del estrés y el mantenimiento de la energía mental y física por medio de la regulación del sistema endocannabinoide. Tiene un efecto ansiolítico porque provoca esa parte de la relajación y antipsicótico, siendo de gran ayuda en casos de padecer síndrome ansioso depresivo o algún síntoma de alguna patología psiquiátrica, que es muy importante también valorar pues qué tipo de patología es y la medicación que consume, porque puede haber una interacción del CBD con los medicamentos, pero eso ya es un proceso que regularíamos con la parte médica. Entonces, por eso es importante y algo muy básico es que si usted consume alguna medicación, no es que va a consumir el CBD y quita por completo la medicación, no, se consumen en conjunto y poco a poco, conforme va regulando nuestro sistema endocannabinoide del CBD, podemos hacer que la persona pueda ir bajando sus dosis de medicación hasta que en algún momento con ese control médico se pueda dejar de consumir cuando ya haya un proceso de regulación, pero no es que se quita de una vez, eso es muy importante. Tiene lo del efecto relajante a nivel mental y físico, da una buena calidad de sueño y de descanso, mejora el restablecimiento de los ritmos cardíacos naturales,
tiene un efecto neuroprotector directamente por lo que les comentaba ahorita de las neuronas y la neurotransmisión. Es un antioxidante que favorece a la plasticidad neuronal de las funciones cognitivas en los estados de ánimo y de depresión. Y en caso de padecer una depresión asociada a malestares físicos de tipo inflamatorio, lo que les decía, la inflamación del estómago, los dolores musculares que pueden salir por medio de ello, directamente el CBD va a tener un efecto antiinflamatorio y analgésico que también puede ayudar muchísimo a nivel físico, los síntomas físicos que nos indican. La inflamación es causa subyacente de la depresión, entonces lógicamente nos va a favorecer al ayudarnos a superar esa inflamación. Va a haber va a haber un mayor alivio en una depresión crónica y en mucho mayor en el caso de nuestro CBD Ultracel. ¿Por qué? Porque tiene un promedio de un 90 o un 94% de absorción en nuestro cuerpo, cosa que con otro CBD no se consigue. Si ustedes, los que lo han consumido, lo ven, nuestro CBD al utilizarlo no es aceitoso, como en otros casos. Entonces, el consumo de a la hora de ingresar tiene un efecto muchísimo más rápido. Yo lo he visto con algunos pacientes que he tenido que se llevan su CBD y a las horas me llaman y me dicen definitivamente en solo la primera dosis que han colocado, de que definitivamente se sintieron completamente distintos en cuestión de un par de horas. O sea, que el producto tiene un efecto directo en nuestro cuerpo mayor que cualquier otro. En algunos casos he tenido personas que consumen de otras marcas o en otras condiciones y se tienen que colocar cantidades grandísimas de gotas de CBD hasta, he visto personas que les dicen 80 gotas en una sola dosis y porque depende de la condición, esta tan importante que les digo de la absorción y entonces cambia completamente al hecho de las que nosotros manejamos, de la Ultracel, porque definitivamente hace que la dosis sea muchísimo menor, la colocación de las gotas es mucho menos y el efecto es mucho más rápido. Entonces es increíble, es genial para que las personas se sientan todavía más a gusto con lo que están consumiendo. También aumenta la capacidad de mantener la homeostasis directamente en nuestro cuerpo, protege de los daños oxidativos y aumenta la actividad GABA del cerebro. Y cuando digo actividad GABA, muchos se preguntan qué es. Es esa parte de la neurotransmisión, es uno de ellos. Y está involucrado en el sueño, en el tono muscular y en el control motor y en la parte de la visión. Entonces, al regularse, que lo ven ustedes aquí también en las neuronas, al regularse este proceso, vamos a lograr que la persona pues tenga estas áreas muchísimo más controladas. Y las propiedades que este receptor GABA tiene son la parte ansiolítica, anticonvulsiva, amnésica, es sedante, la parte hipnótica, la de la euforia y los relajantes musculares. Entonces vean lo tan importante que es que este receptor sea regulado directamente en nuestra neurona. O sea, vean lo importante que es que nuestras neuronas estén cubiertas y que nuestras neuronas tengan ese proceso de regulación para que podamos estar mejor. Y ya para ir terminando y que veamos lo importante de todo esto es que hay diferentes estudios que se han hecho sobre si el CBD realmente funciona o no a nivel de depresión. Y en muchos casos a veces dijeron que la depresión también estaba relacionada directamente con el CBD. Entonces en algún momento lo dijeron en algunas condiciones. Y resulta que nos dimos cuenta que en uno de los estudios se dio que el CBD no iba a provocar ningún síntoma de depresión. En esta parte de los animales hicieron un estudio que involucraba ratas y que se encontraba que podía hacer con las ratas el CBD. A algunas les colocaron
el producto y a otras no. Y simplemente se les dio un placebo. Entonces, ven aquí que en la primera dice que las ratas que tenían CBD eran capaces de inhibir la recaptación de la serotonina en la sinapsis a la hora de hacer los estudios y que era un mecanismo común antidepresivo cuando se daban medicamentos para la depresión, hacía como la misma función en el cerebro de las ratas a nivel de la condición de las neuronas y de esta eh, recaptación de la serotonina, de ese neurotransmisor en las neuronas. Otro estudio en el 2011 lo hicieron con ratones con una dosis de 15, 30 y 60 mg de CBD y a otros se les dio la parte del placebo y se les obligó a nadar y resulta que a la hora de que ellos nadaban, los que recibieron la dosis del CBD tuvieron menos signos de depresión que los ratones que recibieron el placebo, lo que sugería un potente antidepresivo. Otro estudio hablaba sobre que utilizaron esta prueba exponiéndolos a un depredador para ver cómo reaccionaban y encontraron que los ratones tratados con CBD se paralizaron menos veces cuando se expusieron al peligro. Entonces, podemos ver que habían algunas condiciones de las ratas que utilizaban, con las que utilizaron el CBD que con las que no. Y en el estudio que hicieron con 45,000 participantes en Suecia, concluyeron que haciendo este estudio no había ningún problema en que las personas pudieran padecer de depresión, más bien por utilizar el CBD, que lo que se encontraba era todo lo contrario, que las personas mejoraban en el estado anímico y en muchos de los síntomas provocados por la depresión. Entonces, mi recomendación final en cuanto a los productos es que el CBD, en especial nuestro CBD Ultracel, es favorecedor a nivel de nuestra actividad mental y de nuestra salud emocional y que es sumamente importante para controlar muchos de los síntomas que provocan a nivel emocional y a nivel físico la depresión. Es importante que lo usemos con una buena alimentación y un estilo de vida, ¿verdad? El hecho de mantenernos activos, hacer ejercicio y comer saludable va a favorecer junto con el producto a que se pueda salir más fácilmente de un proceso de estos, involucrado también en que si ya hay alguna situación que sea importante tratar, pues que se pueda valorar también con la parte psicológica. Realizar pues las actividades que ayuden a reducir el estrés, a aumentar esa protección antioxidante, o sea, el producto es fabuloso para eso. El reducir la inflamación para aliviar muchos de estos síntomas. Y también es importante consultar a un profesional cuando se tiene alguna medicación para poder llevar un control completo de ambas cosas y que la persona se pueda regular de una mejor forma. Y les comento un poquito un par de casos de consumidores. Bueno, uno de esos consumidores es mi mamá. Y mi mamá tuvo un problema de depresión por la menopausia. Las mujeres, por eso también es una incidencia grande, las mujeres, producto de los problemas de la menopausia que genera la menopausia o por algunas cuestiones a nivel hormonal, podemos padecer de una depresión. Ella padecía de depresión producto de su menopausia y gracias al CBD Ultracel, su estado anímico mejoró increíblemente. También tenía procesos inflamatorios en su estómago, de producto de la misma depresión y a nivel muscular y se quitó todo eso. Es más, ahora no la encontramos en la casa porque pasa yendo a Zumba casi todos los días y su estado de ánimo cambió increíblemente. O sea, tengo el testimonio directamente en mi casa a mi lado porque nos ayudó y nos favoreció muchísimo en su estado anímico. Y también lo he tenido con algunos pacientes que tienen algunas patologías de depresión
postraumática, por ejemplo, por algún hecho traumático después de un accidente y no pueden dormir. Normalmente cuando hay un proceso traumático, la persona no puede conciliar el sueño, hay alteraciones del sueño por esas constantes ideas recurrentes o sueños que hay sobre la situación. Y producto de consumir el CBD Ultracel, lograron conciliar el sueño, dormir de manera reparadora y pudieron salir adelante con su proceso de depresión junto con la terapia psicológica. Entonces, en procesos traumáticos es indispensable juntar ambas cosas, pero en conjunto es mucho más favorecedor y rápido los procesos de salida de la depresión, porque ya la terapia en conjunto con el producto favorecen increíblemente, que no sería este, la misma condición si solo recibiera la parte terapéutica. Ya lo pude tener en cuenta a la hora de tratarlo. Y bueno, espero que todo esto les haya funcionado, que hayan entendido un poquito el proceso de lo que es la depresión y en cómo nos favorece nuestro CBD Ultracel, que es una maravilla, para todos estos síntomas que nos producen los trastornos a nivel emocional, en este caso en especial en la parte de la depresión, porque si ustedes vieron, no solo es que existe una depresión, ¿verdad? Pueden haber depresión por diferentes causas y que sea importante que lo podamos manejar de una manera correcta. Entonces, espero les haya favorecido mucho. Aquí verifico, pues, si tienen alguna pregunta y ahí en el chat, pues, les ayudo y les contesto. Y bueno, estamos a la orden para lo que necesiten siempre con todo el gusto. Así que, bueno, los dejo ahora y sigamos adelante con este excelente producto.